Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Llegamos a una porción en el capítulo 19. Quiero que vaya conmigo allí, capítulo 19 de Lucas. Y hoy vamos a estar viendo algo que hace poco mucha gente conmemoró o vino al recuerdo, y es este momento en la historia de la vida de Cristo, donde el Señor Jesucristo hace esta entrada a Jerusalén. El Señor Jesucristo viene avanzando hacia Jerusalén. Le ha dicho a sus discípulos que Él vendría, iría a Jerusalén y entraría a la ciudad, pero les había declarado ya Él qué es lo que iba a suceder, ¿no? Con qué se iba a encontrar allí. Y quiero que vayamos al texto. Vamos a leer primero y luego vamos a analizar. Es muy conocido para la mayoría esta porción, por lo tanto van a haber cosas que ya están en nuestra mente, están en nuestra memoria, pero queremos también traer estos versículos conocidos, estas verdades que hay aquí, y tratar de sacar algunas aplicaciones prácticas para nosotros también en el día de hoy. Vamos a Lucas 19, del verso 28 al verso 40. Allí yo voy a estar leyendo y dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, que es un burrito, ¿no?, joven, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatáis? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos reunirnos con libertad, pero gracias porque tenemos tu palabra aquí, accesible para nosotros, en nuestro idioma, y también tú nos has dado no solamente intelecto, sino que también, como tus hijos e hijas, nos has dado el Espíritu Santo para que nos exhorte a cada uno de nosotros también conforme a nuestra necesidad, usando de tu palabra también. Así que háblanos a cada uno en particular hoy, y que tu palabra pueda tener un lugar y cabida en nuestros corazones también, para que podamos examinar también nuestro corazón a la luz de la palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede ver el título allí, y probablemente ya nos anuncia un poquito de la estructura de esta porción. Hay 3 porciones, aunque la más grande es la primera, y las otras están compuestas de solo un versículo cada una. Pero acá esta entrada está acompañada de esta gran aclamación que hacen de Cristo, pero luego, ¿no?, de esta gran aclamación vemos la oposición de estos fariseos y por último esta declaración de Cristo, la cual nos ayuda a nosotros a introducirnos. Si avanzamos un poquito, Fran, nos ayuda a introducirnos aquí, porque nos encontramos en un punto crucial, no solo en la vida de Cristo, sino que en lo que nos está enseñando el Evangelio de Lucas en cuanto a quién es Cristo y lo que está sucediendo con Él. Jesús ha terminado su viaje, ¿se acuerda? Estuvimos en Jericó hace poco ahí con Zaqueo y también dando enseñanzas ahí acerca de la parábola de las minas. Y está allí el Señor Jesucristo en Jericó, pero comienza desde allí, sale a Jerusalén, tanto que
acá Lucas nos dice que llega hasta el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un monte, un cerro que está al frente de la ciudad, ¿no? Hoy día es de donde se saca la mayoría de las fotos que se ven de Jerusalén. Usted ha visto las fotos de Jerusalén, donde hoy día se ve ese domo dorado, que es una mezquita hoy día, pero es donde antiguamente estaba el templo, ¿no? Esa vista que es como la más conocida de Jerusalén, se está sacando desde ese monte, ¿no? Entre ese cerro y la ciudad hay un valle que es el Valle de Cedrón, y ahí está el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús oró antes de ser crucificado. Pero están allí cerquita, ¿no? Viendo la ciudad, y eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando el Señor ve la ciudad, ve el templo también. Pero está llegando aquí, dice que está cerca de estas ciudades, pero esto es lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal, o incluso en la tradición se le ha llamado a este día el inicio de la pasión de Cristo, ¿no? Lo que se llama la última semana. Jesús entra un domingo aquí, es lo que muchos conocen como el Domingo de Ramos, donde, aunque Lucas no lo dice, sí lo dicen los otros evangelios, que ponían ramas a su camino, o también aquí mantos. El asunto es que Jesús está llegando aquí y estamos viendo esta entrada triunfal a la ciudad. Pero cuando imaginamos una entrada triunfal, ¿se acuerda que vamos un poquito atrás? Y vamos al verso 11 del capítulo 19, en lo que vimos la semana anterior. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Y qué pensaba la gente? Que se iba a presentar ahora el reino de Dios inmediatamente. Ellos esperaban que Jesucristo entrase, ya está cerca de Jerusalén y va a entrar aquel que va a conquistar y va a restaurar nuestra nación. ¿Y cómo imagina usted entrando alguien a una ciudad para establecer un reino? Lo más probable es que no pensamos que entre en un pollino, en un asno, ¿no? Sino que probablemente entre en un caballo y un gran séquito de ejército atrás, que era lo que estaban aguardando, era la expectativa. Sin embargo, la entrada de Cristo, el triunfo de la entrada de Cristo tiene que ver con las declaraciones que se hacen allí acerca de Él. Y esto es lo que nos quiere mostrar el Evangelio de Lucas. Aquí vemos que, como dice ahí, ¿no? Ha terminado su viaje y esta entrada triunfal a la ciudad es un evento lleno de simbolismos, ¿no? Porque no entra de cualquier manera, sino que, como vimos allí, en cumplimiento también a una profecía en el Antiguo Testamento de que aquel que iba a entrar sentado en un pollino, en un hijo de una asna, pero también está lleno de contrastes, ¿no? Al mismo tiempo que hay quienes lo aclaman, y como dicen ahí, lo leímos en los versos 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, hay otros que están haciendo callar a aquellos que están haciendo estas declaraciones. Y Jesús termina dando una declaración que pareciera para nosotros que no tiene un sentido, o a veces le damos un sentido que no corresponde, pero quiero que vayamos a la primera parte. ¿Avanzamos una, Fran? Vamos a esta primera parte, a la aclamación de este rey, ¿no? Lo primero que vemos aquí es que Jesús da instrucciones específicas, ¿no? El Señor llama a 2 de sus discípulos, ¿no? Para que busquen un burrito que Él necesitaba, ¿no? Porque es precisamente la orden que Él les da. Si les preguntan quién lo pide o por qué lo están desatando, díganle, el Señor lo necesita, ¿no? Y es precisamente la respuesta que ellos dan, y nadie pone ningún problema para que se lleven este animal. Entonces los discípulos siguen esta orden de Cristo, ¿no? Pero acá vemos algo muy importante acerca de Jesús, ¿no? No solamente que Él le está dando una instrucción y sus discípulos obedecen, sino que acá estamos viendo que Jesús tiene plena autoridad. Y no solamente plena autoridad, sino que pleno conocimiento. Esto nos habla acerca de la divinidad de Cristo, ¿no? Jesús, al tomar forma de hombre, no se despojó de ninguno de sus atributos divinos. Creemos en un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde es un solo Dios en esencia, pero que subsiste en 3 personas. Y acá el Hijo está en la tierra
pero Él no ha dejado de ser Dios. Y su conocimiento pleno es manifiesto aquí, pero sobre todo lo que es manifiesto es la autoridad que Él tiene para mandar a tomar algo que uno diría, pero no es de Él. Pero recordemos que Colosenses y otros pasajes en el Nuevo Testamento nos dicen que de Él y por Él son todas las cosas, de que por Él subsisten todas las cosas, que todo le pertenece a Él. Algo que comúnmente olvidamos cuando decimos esto, ocupamos estos pronombres posesivos, ¿no? Mío, esto es mío, o mi cosas, y nos olvidamos que seas un hijo de Dios o no, porque esto no es que solamente aquellos que creen en Él le pertenecen a Él. Él tiene autoridad sobre toda la creación, tú le reconozcas o no, pero Él tiene autoridad y tiene pleno conocimiento. Entonces se cumple esta instrucción, Jesús se monta en este asno, ¿no? Y vemos aquí esta entrada que sin duda esto también, como dijimos, está lleno de simbolismo, ¿no? El hecho de entrar en un asno y no en un caballo, ¿no? Nos muestra que el Señor Jesucristo está aquí mostrando también, no solo dijimos, al mandar muestra su autoridad, su conocimiento, pero al ir montado en un pollino lo que está mostrando Cristo también es parte de su carácter. Y si hay algo que nosotros podemos reconocer en Cristo y que es de las pocas cosas que Él dijo acerca de sí mismo, ¿se acuerda? En Mateo 11, aprended de mí porque soy manso y humilde. Y si hay una característica inigualable, y digo inigualable porque nadie se compara en esto a Cristo, es su humildad. Y lo vemos precisamente en la manera en cómo Él decide entrar a la ciudad. No solamente en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que decía que lo haría así, sino porque la profecía también tenía este componente de mostrar que en su primera venida el Mesías iba a entrar de una manera muy diferente a como los suyos, como dice Juan, lo estaban esperando. Aún incluso a veces nosotros hubiésemos querido que Jesús entrase de otra manera, pero Él entra de esta manera porque lo que Él quiere resaltar, al tomar de alguna manera posesión de su misión, porque Él dice, yo he venido, ¿se acuerda lo que le dijo ahí a Zaqueo al final? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no era posible sino a través de esta actitud, con humildad. Y obviamente esto nos hace inmediatamente meditar a nosotros, pues el Señor Jesucristo nos salvó no solamente para rescatarnos de una condenación y darnos un lugar, que eso tiene que ver con el pasado y con el futuro, sino que en el presente lo que quiere Cristo y se ha comprometido a eso, es que quiere que Jesús, su carácter, sea formado en nosotros. Es lo que dice Pablo a los Gálatas: sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo que dice Pablo allí en Romanos, y dice que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, ¿no? Pero después el verso siguiente dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo quiero que ustedes sean como Cristo. Y si hay algo que el Señor va a hacer y se va a esforzar por formar en nosotros, es precisamente la humildad, ¿no? Pero obviamente cuando levantamos la mano y decimos, no, si yo soy muy humilde, claramente allí estamos manifestando que no lo somos, ¿verdad? La humildad siempre es inversamente proporcional a nuestro orgullo. Y cuando reconocemos y cuando actuamos en dependencia del Señor, y no en dependencia de mis fuerzas, de mis obras, ¿no?, de mis recursos, sino de Él, entonces el Señor va formando también esa humildad que tanto necesitamos en nosotros. Entonces el Señor entra en este pollino y la gente dice que comienza a tender sus mantos ahí en el camino, que era una señal, ¿no?, de reconocimiento, como cuando entraba un gran personaje
un gran prócer, una gran autoridad, ¿no?, a un lugar. Y esto es lo que están haciendo con Jesús. Y como Lucas nos menciona que están acercándose al Monte de los Olivos. Lucas es el único que lo menciona de los otros evangelios. Y esto obviamente añade estos simbolismos, porque dijimos está lleno de simbolismos acá y no nos damos cuenta. Porque cuando vamos a pasajes como, si lo quiere anotar, yo se lo voy a leer, en Zacarías capítulo 14, Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esto es una profecía en cuanto a la venida del Mesías. Pero, ¿se acuerda cuando Jesús, de la misma manera, en Lucas capítulo 4, él abre el rollo de Isaías y dice: yo he venido a declarar el año de la buena voluntad de Jehová, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y cierra el rollo y dice: esto se cumplió ahora. Pero la profecía continuaba y decía: el día de venganza, el día de juicio. Entonces, por supuesto que cuando ellos lo ven llegando al Monte de los Olivos, probablemente en la mente de muchos de los que están ahí, están pensando: se está cumpliendo lo que el Señor dijo ahí por medio de Zacarías, que va a pisar este monte, y ahora viene este juicio y este gran juicio sobre las naciones y este establecimiento de un reino perfecto. Pero las expectativas de los hombres, como ya lo leímos recién antes en el capítulo 11, que esperaban que el reino se manifieste ya, no sucede lo que ellos esperaban, pero sí sucede lo que ellos necesitaban. Y esa es normalmente la diferencia de cómo Dios obra, ¿no? Acá lo vemos, por supuesto, plasmado en la profecía de que este mismo siervo, como lo vimos el domingo pasado cuando hablamos de Isaías, ¿se acuerdan? Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo puede ser ese nuestro Salvador? ¿Cómo puede ser ese el que nos viene a rescatar y a conquistar nuestras vidas? Bueno, no podía llegar a esa exaltación sin pasar por la cruz. Entonces, esta primera llegada al Monte de los Olivos tiene que ver con una llegada en humildad, entregándose. Como lo decía Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Y cuando está aquí, quizás todos están esperando: oh, ahora viene con una espada en sus manos a derrotar a nuestros enemigos. Pero resulta que Él viene a derrotar al gran enemigo de tu corazón: el pecado y Satanás y la muerte. Y fueron vencidos allí en la cruz y en la resurrección. Entonces hay muchos simbolismos que están de alguna manera contrastando con lo que está sucediendo y con lo que están imaginando, los que están viendo todo esto, tanto que Lucas nos dice que son los discípulos. Fíjese allí verso 37, cuando ya llegaban a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿no?, los que estaban siguiendo a Jesús, se entusiasman y comienzan a gozarse y a alabar a Dios. No es que esto esté malo, no sabemos cuál era la intención detrás de ellos, y ellos quizás también tenían esta misma imagen, ¿no? Porque esto es una cita del Salmo 100, o son profecías del Salmo 118, ¿no?, que dice allí, entre otras cosas, ¿no?, si lo quiere anotar, y yo lo busco aquí y leemos algunos versículos allí, Salmo 118, comienza y termina este salmo diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El primer y el último versículo comienzan así y dice, verso 19: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová.
esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso lo cita textualmente Pablo en el Nuevo Testamento para decir, ¿se acuerdan la piedra que ustedes desecharon? Bueno, que ustedes crucificaron. Ahora ha venido a ser la piedra fundamental de nuestra fe. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, ¿no? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozamos y alegramos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, verso 25, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Y aquí viene la cita, ¿no? Salmo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová os bendecimos. Y sin duda este es un salmo de acción de gracia, como dice ahí su título, pero es un salmo que estaba en la mente de los creyentes en cuanto a que esto era cumplimiento de las profecías del Mesías. Y esto es lo que están diciendo los discípulos cuando Jesús está entrando, y esto conecta, ¿no?, a aquel que viene en el nombre del Señor, señalando, ¿no?, a Jesucristo, como lo ha dicho muchas veces Lucas, ¿no?, de que este es el Hijo del Hombre, de que este es el Cristo de Dios, ¿no? Entonces vemos que esta aclamación del Rey que viene, ¿no?, esta gran entrada de Cristo está con una serie de contrastes en cuanto a que la expectativa de los que están viendo esto se contrasta con lo que realmente va a suceder, ¿no?, que nosotros ya conocemos la historia, ¿no? Jesucristo está entrando a Jerusalén no para conquistarla, sino para entregarse Él mismo voluntariamente, para poder darnos no lo que queremos, sino para darnos lo que realmente necesitamos. Entonces, aunque aquí vemos, ¿no?, dice una multitud de discípulos, no eran simplemente los 12, había mucha gente que seguía ya hasta este punto al Señor Jesucristo. Sabemos que la fama de Jesús por sus milagros y enseñanzas se había crecido y la gente lo admiraba y lo estaba esperando. Recordemos que esto está en antesala de lo que va a ser una semana después la celebración de ¿qué fiesta judía? De la Pascua, ¿no? Entonces muchos estaban viniendo, muchos peregrinos estaban viniendo a Jerusalén y la ciudad se llenaba, ¿no? Se cree que hasta tres veces se crecía la ciudad en esos días, ¿no? Hasta 3 o 4 veces crecía la ciudad en esos días, así que había gente por todos lados, a las afueras, acampando, haciendo allí o quedándose en casa de familiares, pero había mucha gente, muchos de los que venían también habían visto los milagros de Cristo a través del camino o también en sus visitas a algunas de las ciudades durante todo el ministerio terrenal de Cristo. Por lo tanto, los que están aquí aclamando son personas que conocen a Jesús, saben quién es, pero aún, de la misma manera que los discípulos, tienen dudas si esto va a ser ahora, va a ser después. Pero lo interesante es que vemos acá 11 versículos de esta gran aclamación del Mesías, pero lo vemos contrastado con lo que sucede en el verso 39. Mira, avanzamos una frase. ¿Qué sucede en el verso 39? Ahí vemos que los fariseos, ¿no?, algunos de los fariseos, entre la multitud que también están acá, cuando ven que el Señor Jesucristo está siendo reconocido como precisamente el Mesías, el que había de venir, inmediatamente después de esta aclamación surge una reacción diferente, ¿no? Como dice ahí el texto, algunos les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, diciéndole: hazlos callar. ¿Cómo se te ocurre que ellos estén diciendo estas palabras? Porque esto está reservado solamente para el Mesías, aquel que es el enviado de Dios. Y este detalle, esta petición de los fariseos a Jesús de que reprenda a sus discípulos por esta alabanza, la vemos acá en exclusiva en el Evangelio de Lucas, ¿no? Ahí en el verso 39, pero esto nos muestra algo que tanto sucede en este tiempo, con Jesús estando en la tierra, pero sigue sucediendo en nuestro mundo, aun cuando Jesús ya no está aquí. Y es que siempre hay oposición a Cristo. Así como hay quienes le aclaman y le reconocen, aun cuando
sus expectativas quizás pueden estar un poco erradas, pero aclaman y reconocen que Él es el que había de venir, siempre esto genera que haya otros que le rechacen y que se opongan a Cristo. Y acá vemos cómo estos fariseos se están oponiendo, ¿no?, a Jesucristo. Y esta oposición no es nueva, ¿no? Lo vemos antes, que los líderes religiosos han mostrado no solamente dureza en su corazón, sino que ceguera, ¿no? El Señor les dice: ustedes, teniendo ojos, no entienden a qué me ha enviado el Padre. Y aun cuando ven la evidencia y el poder de Dios en Jesús, están cuestionando continuamente su autoridad. Como vimos antes, el Señor muestra en detalles como: vayan a buscar a este pollino, está mostrando su autoridad. La gente reconoce quién es Él, pero igual hay un grupo de personas que se oponen y rechazan al Señor. Pero no solamente quién es, sino que están cuestionando su autoridad. Hay un pasaje donde el Señor echa fuera demonios y los fariseos dicen: no, este echa fuera demonios por Belcebú, ¿se acuerda? Ellos están diciendo que lo que está haciendo Jesús no es por el Padre, sino por Satanás. A ese punto. O sea, ni siquiera es que tenían algunas discrepancias. Están completamente oponiéndose al Salvador. Y su demanda de que Jesús silencie la alabanza está mostrando que ellos están rechazando quién es. Están rechazando la identidad de Jesús como Rey y como Mesías, ¿no? Esto está sucediendo también de la misma manera que lo están alabando públicamente. La oposición también es pública y de alguna manera representa a la nación de Israel, pues Jesucristo venía, como dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahí es donde no es que el plan de Dios se frustra desde antemano. El Señor, aún en las promesas que hizo a su pueblo, siempre estaba la promesa de que no solo su pueblo, sino que por medio de la simiente de Abraham. ¿Se acuerda cuál era la última frase de la promesa que Dios le hace a Abraham? Le dice que le iba a dar descendencia, que su descendencia iba a dar una nación grande, que iban a bendecir a los que lo bendijeren y iba a maldecir a los que lo maldicieren. Pero lo último, que en ti, o sea, en tu simiente, serán benditas algunas, pues todas las naciones de la tierra. Y ahí estás incluido tú y yo. Entonces, por supuesto que el plan de Dios era que por medio de su pueblo todas las naciones llegasen a conocer, pero su pueblo le rechazó, no quiso. Ellos ensimismados en su tradición, en su religión, en sus propios esfuerzos, no podían ver lo que tenían frente a sus ojos. Y esto no es nuevo. O sea, esto no simplemente sucedió allí, sigue sucediendo en el día de hoy. Para muchas personas que están muy cercanas al Evangelio y están viendo allí que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que en Él hay vida, pero le siguen rechazando, se siguen oponiendo, anteponiendo quizás su propia manera de ver, ¿no? Como decimos muchas veces nosotros, yo creo a mi manera, pero el Señor Jesucristo sigue teniendo oposición. Lo triste es que muchas veces la oposición, como sucede aquí, porque no eran los extranjeros que están rechazando a Jesús, no eran aquellos que no eran religiosos, que no eran piadosos, están rechazando a Jesús, lo están rechazando precisamente aquellos que eran más cercanos a la adoración a Dios, los que eran más interesados en conocer acerca de la palabra y la ley de Dios, lo terminan rechazando. Y tú y yo podemos tener el peligro de estar rechazando a Jesús en nuestra vida por medio de nuestra actitud hacia lo que Él nos dice. Acá la adoración a Cristo es un reconocimiento de que Él es el verdadero Rey, de que Él es el Mesías. Por lo tanto, si hay alguien que es Rey, ¿qué es lo que tiene? Tiene autoridad.
Tiene autoridad y gobierno sobre aquellos de los cuales Él es el Rey. Nosotros decimos que Jesús es el Rey, de hecho Él lo es. No tienes que reconocerlo para que Él lo sea. Él es el Rey. Él es el creador de todo el universo. Él es el que tiene autoridad sobre todo. Pero no siempre reconocemos su autoridad en nuestra vida, ¿o sí? Muchas veces nos oponemos de la misma manera que los fariseos a su autoridad. Cuando Él nos dice en su palabra algo y yo digo, no, pero esta vez voy a hacer lo que yo quiero. El Señor da instrucciones claras en cuanto al pecado y nosotros decimos, no, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Luego lo arreglo en el camino. Y es una de las tantas maneras en cómo, aún incluso nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, le rechazamos o nos oponemos o no estamos reconociendo su autoridad, porque aquí al final ellos están caminando allí, pero lo que están rechazando estos fariseos, ¿no? Al decirle reprende a tus discípulos, es que ellos no están reconociendo que Él tiene la autoridad. Quizás la querían compartida, ¿no? Quizás querían que Jesucristo, reconocemos, ¿se acuerdan qué es lo que dice Nicodemo de Él? Sabemos que lo que tú haces no lo puedes hacer si no viene de Dios. Muchos de ellos sabían que lo que Jesús hacía no era posible sino porque Dios estaba con Él. Pero aún así, luchaban con entregar completamente su voluntad y rendir su voluntad a aquel que decía ser el Rey, que de hecho lo era. ¿Cuántas veces tú luchas en tu vida con rendir tu voluntad a este Rey? Quizás sí, eres de los discípulos que al mismo tiempo está alabando a Dios, pero también quizás con muchas de nuestras actitudes estamos oponiéndonos a lo que Él nos dice en su palabra, en cuanto a cómo lidiar con el pecado, en cuanto a decir esto es pecado. La Escritura es clara, por supuesto que hay cosas donde necesitamos el discernimiento, ¿no? Y saber qué es lo que aprovecha y qué es lo que no, qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Pero aun cuando el Señor nos muestra a través de su palabra, el consejo de otro, la propia experiencia de saber de que cuando decido ir por ciertas cosas me dañan, pero lo sigo haciendo, porque es la manera más fácil de consolar aquello que me está afectando. Ayer hablamos con los jóvenes, comenzamos este tema y reconocíamos una cosa, que todos, aún ellos siendo jóvenes, cargamos con cosas en nuestra vida que no siempre las hemos tratado bien. Y que si no las tratamos a tiempo, y por eso lo comenzamos a hablar esto con ellos, y cuando terminemos el estudio de Lucas vamos a comenzar a hablar también acá los domingos. Porque aun cuando pasa el tiempo y ya tienes 50 o más, brotan nuevamente ciertas cosas que no se resolvieron a la luz del Evangelio, ¿no? No estoy hablando de que si las personas involucradas o no, a la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio en cuanto al pecado propio y también de otros? Y surge y vuelve a herir y vuelve a doler. Y son esos dolores y esas heridas que no sanan las que muchas veces nos llevan a nosotros a ese círculo donde nos impide tener el gozo permanente, que nos impide madurar en nuestra vida como cristianos, que nos impiden ver con claridad, porque el pecado siempre nos ciega. Entonces empezamos a consolarnos para lidiar con esto, ¿no? Con el pecado en nuestra vida. Todos necesitamos de lo mismo, y solo Jesús lo puede dar. Pero muchas veces terminamos oponiéndonos porque ya estamos acostumbrados a manejarlos a nuestra manera. ¿De qué manera te opones tú en tu vida a tu Salvador, al que es el Señor? Yo no lo sé, espero que puedas examinar tu corazón en base a eso. Pero veamos el último versículo, porque dijimos que esto había una gran aclamación y siempre eso trae a oposición
Pero Jesús termina haciendo una declaración que es bastante llamativa. Lo dice ahí en el verso 40. Él les dijo, respondiéndole a ellos que están haciendo esta oposición, mostrando esta oposición a Cristo, Él les responde: os digo que si estos callaran, los que están hablando y reconociendo que Él es el Salvador, las piedras clamarían. La respuesta de Jesús es exagerada, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar alguna piedra alguna vez? Yo no. He escuchado emitir sonido, ¿no? Hay, entre comillas, o entre paréntesis, hay un hombre que hizo un instrumento parecido a un xilófono con piedras, ¿no? Piedras de río que encuentra su distinta tonalidad y tiene un sonido bien particular. Búsquelo en YouTube si lo quiere escuchar. Muy lindo. Pero suenan, pero no hablan. Entonces Jesús está siendo exagerado, y cuando uno es exagerado es porque la respuesta que está dando es contundente. No hay lugar a dudas en cuanto a eso, ¿no? Uno usa la exageración para eso, ¿verdad? Y Jesús la usa porque Él está siendo categórico, pero también sorprendente en cuanto a su respuesta. ¿Qué significa esta declaración? Significa lo siguiente: ¿qué es lo que están diciendo los discípulos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Están reconociendo que Él es el Mesías prometido y que viene a traer aquello que Dios prometió en su palabra en el Antiguo Testamento, pero como dijimos nosotros también y añadimos, lo que nuestros corazones necesitan. Eso es lo que están diciendo estas personas. Y Jesús está diciendo en esta declaración que la identidad y la venida de Jesús son verdaderas e innegables, y no solamente eso, sino que también poderosas y que no pueden ser calladas. Que quién es Él no puede ser callado simplemente porque eso va a traer problemas en la ciudad, y como lo vemos, ¿se acuerda? Vamos a comenzar a estudiar lo de quién más en los últimos capítulos de Lucas. El complot que hacen para deshacerse de Jesús, no solamente porque está atrayendo mucha gente, sino porque los está exhibiendo a ellos como autoridades de que están errados. ¿Se acuerdan? Hacen lo que sea. O usan de Judas, que lo traiciona. Cuando después resucita, ¿se acuerdan? Que le pagan a falsos testigos para decir, ¿no?, que ellos habían visto que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Lo que sea, están dispuestos a lo que sea para mantenerse en lo suyo. Como muchas veces también nosotros hacemos lo mismo. Pero la respuesta de Cristo aquí está diciendo que hay una verdad que es ineludible, de que Él es el Rey. Como dice ahí, ¿qué significa? Que la identidad y la venida de Jesús son verdades innegables y poderosas que no pueden ser silenciadas. El ministerio de Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Que lo que está sucediendo con Él ahí y ahora es el cumplimiento de lo que Dios dijo de antemano. Él vino a predicar el reino de Dios y su poder es evidente por sus obras, sus milagros, su enseñanza. ¿Se acuerda qué es lo que decían algunos? En un momento Jesús está enseñando, no está en el Evangelio de Lucas, fueron a tomar preso a Jesús para hacerlo callar, y vinieron los soldados, que no eran los romanos, sino que los soldados del templo, y le dijeron: no pudimos, nunca habíamos escuchado hablar a nadie como Él. O sea, simplemente su enseñanza y la forma en cómo Él enseñaba, porque enseñaba como quien tenía autoridad, dicen los evangelios. La realidad de quién es Él y lo que está sucediendo, esta llegada del Mesías, la manifestación de la salvación por parte de Dios, es fundamental. Que incluso aquellos que deberían hablar, ¿no?, guardaran silencio, en este caso los discípulos, el pueblo. Si fuera así, aún incluso la creación iba a atestiguar de quién es Él. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si ellos tuviesen que callar, esto es tan innegable y es tan contundente esta verdad, que aún incluso las piedras hablarían. Ahora Jesús está declarando lo siguiente: que el plan de Dios se está llevando a cabo, desarrollando y cumpliendo, que el Rey ha llegado y que esta verdad nadie la puede negar. ¿Qué verdad? Esto resulta en lo que hablábamos hace un momento,
que hay alguien que tiene autoridad, como Cristo, por lo tanto le debemos rendir a esa autoridad, pero también nos habla de la soberanía de este Dios, porque Él está diciendo, el plan de Dios se está llevando a cabo, y si callan estos, la creación va a declarar lo mismo, porque el plan de Dios sigue adelante, no se frustra por los seres humanos, ni por ti y por mí, sigue adelante. Y esto nos recuerda acerca de la autoridad y la soberanía de Dios en todo orden. Y si tú tienes un Salvador, si dices creer en Jesús, y Él es el único que tiene autoridad sobre todo y es soberano, hay dos cosas al menos por las cuales deberíamos responder ante la autoridad de Dios. Si hay alguien que es autoridad, entonces yo me rindo y le obedezco. Y además que esta autoridad es completamente santa. Por lo tanto, cualquier cosa que Él diga va a ser completamente distinto a la autoridad de este mundo, que aún teniendo autoridad hay muchos que hacen lo correcto, pero también tienen sus propios intereses. Bueno, el único interés que tiene el Señor, ¿de acuerdo? Volvemos al mismo pasaje. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Lo único que quiere esta autoridad de ti es el bien para ti. La obediencia a Él, lo único que trae, no es bien para Él. Dios y Cristo no ganan nada con tu obediencia. Pero siempre tú te ves bendecido. Y en cuanto a la soberanía de Dios, reconocer que Él es soberano, porque su plan sigue adelante, debe traer paz a nuestro corazón. Porque cuántas veces nosotros planificamos, o cuántas veces nosotros vemos que nuestra vida pareciera que se sale de control. Que lo que sucede a nuestro alrededor parece que aquí pasó un huracán y está todo en desorden y nada de lo que planifico o intento se termina como yo esperaba. ¿Has vivido así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? Recuerda que Él mismo que te salva es soberano. No hay nada que escape al control de Él. Casi todo escapa a nuestro control. Son muy pocas cosas sobre las que nosotros tenemos control. Son muy pocas, aún aquellas en las que nos forzamos mucho, escapan a nuestro control. Pero tenemos una sed de control tremenda. Queremos que todas las cosas salgan como yo quiero, como yo estimo y como yo creo que es lo mejor. Pero normalmente no sucede así. Y no es que Dios perdió las riendas de este mundo. Él todo el tiempo está en control. Y eso debe traer paz a tu corazón. Reconocer y entender que Jesús es soberano sobre todo. Podemos descansar. Eso no significa no hacer nada. Pero podemos descansar en que donde yo no puedo hacer, donde yo no tengo control, sé que hay alguien que lo tiene. Porque por supuesto tú tienes control sobre ciertas cosas. Y ahí tengo que obedecer y ser responsable, ¿verdad? Pero hay cosas sobre las que yo no tengo control. Deja de frustrarte y angustiarte por esas cosas. Hay un Dios, un Salvador que es soberano. Y Él está en control. Y descansa en Él. Pero depende de Él. Ora a Él. Acude a Él. Pídele que te ayude a descansar también en su plan. Terminemos con algunas conclusiones. ¿Avanzamos una, Fran? Algunas conclusiones hoy. ¿Cuál es nuestra respuesta a este Rey que viene? Para nosotros, viendo este pasaje, la entrada de Jesús en Jerusalén como la llegada del Rey prometido, vemos muchas respuestas, ¿no? O al menos dos, bastante claras. Una aclamación muy entusiasta, aunque quizás fluctuante, ¿no? De la multitud, impulsada por los discípulos que reconocen las obras y reconocen quién es, pero también hay una oposición directa de los líderes religiosos que intentan reprimir la verdad acerca de Cristo. En realidad están reprimiendo la verdad en sí, ¿se acuerdan? Jesucristo no solamente Él dice la verdad o contiene la verdad, sino que Él es la verdad. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos ver en su plenitud, no la vamos a comprender si no es por medio de Cristo, porque Él es la verdad. Entonces, ellos lo que están reprimiendo es precisamente esto, la verdad en sí misma. Pero la respuesta de Jesús deja claro
que su identidad y su misión no dependen de la aceptación de los hombres. Que su identidad y su misión no dependen si le aceptan o no. Hay quienes lo aceptan, ¿verdad? Lo vimos aquí. Hay quienes lo rechazan. Pero su identidad y lo que él vino a hacer es una verdad, como lo vimos recién, ineludible, que incluso si nadie lo reconoce, la creación lo hará. Y Lucas enfatiza esto a lo largo del Evangelio, la importancia de aceptar o rechazar a Jesús. Y es así, no hay punto neutro, no hay punto medio. O tú le aceptas o le rechazas. No hay neutralidad con Jesucristo. Con la mayoría de las otras cosas en este mundo, te puedes quedar en un punto neutral y no va a pasar nada. No hay consecuencias mayores, quizás tus amigos no te invitan más a conversar a un asado porque nunca como dicen en Chile, nunca te mojan las patitas, ¿no? Eso significa que no te atreves a cruzar el río. Pero sabes que no importa si en el resto de los aspectos de la vida te quedas en un punto neutro. Pero no lo puedes hacer con Cristo. O le aceptas o le rechazas. Para nosotros hoy la pregunta es, como dice ahí, ¿cuál es nuestra respuesta a este Rey? Nos unimos en la aclamación reconociendo quién es Él. No solamente, sí, Él es Jesús. No, Él es la autoridad. Por lo tanto, si le reconozco, tiene que haber consecuencias de eso. Reconozco que Él también es soberano sobre todo. Y tiene que haber consecuencias de eso, como lo mencionábamos recién. Eso es reconocer quién es Él. Pero también alabarlo por sus obras. O nos unimos a la oposición, como dice allí, intentando silenciar la verdad, poniendo obstáculos a la verdad, o poniendo obstáculos a su venida, a nuestras vidas, a que Él realmente gobierne en nuestras vidas. Avanzamos una más, Fran. El llamado de Lucas siempre es a esto. ¿Aceptas a Jesús o le rechazas? El llamado de Lucas es a un arrepentimiento genuino que produzca frutos. Porque el hecho de reconocer a Jesús significa que tú vas en una dirección y si realmente comprendes el Evangelio, esto tiene que llevarte en una dirección completamente diferente. Arrepentir, creer y obedecer su palabra, perseverar en el Evangelio, practicar el amor genuino, se nos llama a aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y vivir de acuerdo como lo que somos, de acuerdo a nuestra identidad, hijos de Dios. Pero como dice ahí también, la verdad de Jesús es ineludible. La creación va a gritar si es necesario. Que nuestros corazones no sean duros como piedras, sino que sean un buen terreno, que oye la palabra, que retiene y produce fruto, que muestra que nuestra respuesta sea la aclamación gozosa y la obediencia fiel a este Rey que vino y que aún viene. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿O cómo estás respondiendo? Mire, es interesante que Jesús diga esto aquí, porque dice, si estos callan, las piedras van a hablar. Pero resulta que a sus discípulos Jesús antes de partir les dice, y los manda ¿a qué? A no callar, a hablar acerca de Cristo. No es necesario que lleguemos a escuchar a las piedras hablar. Si eres un hijo de Dios, como dijimos, no hay punto muerto, o le sigues, o le aceptas o le rechazas. Y Jesús es exagerado al decir, si estos callan, las piedras van a hablar, porque Él sabe cuál es la misión que continúa ahora con su iglesia. Y es que su iglesia va a declarar quién es Jesús, no va a callar. Pero la pregunta es, yo, que soy parte de la iglesia, si eres un hijo o una hija de Dios, ¿te callas? ¿O estás declarando que Jesús es el Hijo de Dios? Estás mostrando al mundo de que hay alguien que vale la pena seguir. La gente sigue hoy día a todo el mundo, ¿no? En las redes sociales. Todos buscan seguidores. O muchos quieren ser seguidores de otros. Hay uno solo por la cual vale la pena
ser un seguidor, y es Jesús. La pregunta es, ¿tú le sigues? ¿Le estás siguiendo de verdad? Dios te está dando una oportunidad hoy de convertirte en un seguidor. Y si ya llevas años siguiendo a Jesús, la pregunta es, ¿te estás callando? ¿Estás esperando que las piedras hablen? ¿O estás declarando con tu vida, con tu testimonio, con tus palabras? ¿Se acuerda que dice Pablo en Romanos? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán? Dice. Si nadie ¿qué? Si nadie les habla. ¿Cómo oirán si nadie les habla? La entrada de Cristo aquí nos quiere el Señor hablar, a examinar nuestro propio corazón frente a quién es Él, a lo que se está diciendo de Él. Si eso realmente es verdad en tu vida. Podemos estar en ese grupo que lo aclama. Otra cosa es que lo que yo estoy viviendo sea coherente con lo que yo estoy diciendo. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Y si estás del otro lado, bueno, es una oportunidad que Dios te está dando de que le reconozcas también como Salvador. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios.